Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, este es otro video que traigo para ustedes sobre todo lo que se relaciona a la industria automotriz o hacia los coches en general. Lo que les quería hablar fue un tema que la verdad me dijeron que yo hablara en el canal, porque me llamó muchísimo la atención hablar de esto, porque casualmente sí tengo experiencia en esto. El tema, como ustedes ya lo pudieron ver seguramente por el título del video, es sobre si conviene ahorita tener un Uber, o tú invertir en un Uber o tú trabajar en un Uber. Todo el mundo se pregunta cuánto ganas en un Uber, cuántas horas se tienen que trabajar, etcétera, etcétera. Por lo general, déjenme subo la ventana para el ruido. Por lo general, varía entre ciudades. Hay ciudades que se parecen mucho en cuanto a ganancias, tiempo y todo, pero en mi caso yo trabajé 9 meses, 10 meses prácticamente en Uber Puebla, en Puebla, México, y era negocio. Así me gusta abrir con esto. Uber sí era negocio. Yo manejaba mi propio coche en donde yo sacaba mis propias ganancias, no tenía nada que ver con nadie, y entonces yo me comprometí, no era para mis tiempos libres, yo lo hice para mi trabajo, lo vi como trabajo de tiempo completo, lo vi como en serio, le voy a invertir tiempo. Mucha gente lo agarra como en lo que salgo del trabajo voy a hacer unas cuantas rondas y listo. Pero yo tenía que pagar el mismo coche, el seguro del coche, la gasolina del coche, el coche te pide una llanta, el coche me pidió frenos en algún momento, y vamos a llegar a todo eso ahorita. El otro punto del que yo quería tocar, antes de hablarles exactamente de las ganancias, es pues la situación que yo les voy a contar fue antes del gasolinazo que tuvimos acá en México, sobre el aumento a las gasolinas del 20%, si no me equivoco. Perdónenme si me equivoco, estoy entre el 15 y el 20%, estoy casi seguro que es el 20%. Y también Uber cobraba un poquito más, era un poquito más caro cuando yo estaba. Entonces, nada más era recalcar ese detalle sobre, pasó eso de Uber, fue más barato, no estaba el gasolinazo y tampoco estaba esta campaña que trata de desprestigiar a Uber por ser empresa americana, con el hashtag Delete Uber, que intentaron hacer esta propuesta de borrar, de que la gente ya no usara Uber y usara los equivalentes como Cabify, etcétera, etcétera, para no apoyar empresas americanas. La verdad no sé qué tanto les afectó porque ya no estoy dentro de este negocio, por lo que he escuchado casi nada. Pero lo del gasolinazo sí ha de haber sido muy fuerte por las ganancias que ahorita mismo les voy a comentar. Entonces, las ganancias eran buenas, decentes, normales. Les estoy diciendo más o menos un salario de 6,000 pesos al mes. 6,000 pesos mexicanos al mes por manejar más o menos 7 horas al día, 6 días a la semana. Era bueno, pero para ser sinceros no es el gran negocio que todo el mundo cree que es. Por lo menos en mi caso, en mi experiencia en mi ciudad, no lo fue. Había que invertir muchísimo más tiempo, había que invertir muchísimo más dinero, sacar otro coche, poner choferes, estarlos cuidando a los choferes. Es un negocio de mucha confianza, hay que meterse mucho en esos temas. Yo cuidaba muchísimo el coche porque era mi responsabilidad. Yo pagaba las mensualidades de ese coche. Si no trabajaba el coche, no se pagaban las mensualidades, entonces me metía yo en un problema. Entonces yo me puse a contemplar todo eso en los ojos de un chofer, y la verdad está complicado confiarle eso. Yo después de unos meses, como después de 6 meses, el coche me sacó un ruido rarísimo en los frenos. En mi inexperiencia manejando tanto tiempo, tantas horas, pues evidentemente lo llevé a la agencia porque todavía tenía su seguro, su garantía y todo. Bueno, resultó que ya me había acabado los 2 discos y balatas del coche, los delanteros, obviamente. Era un Gol.
Era un Gol el coche, un Volkswagen Gol. Ya me los había acabado. Este solo es un ejemplo de la confianza. Yo frenaba con cuidado, no andaba como loco. Creo que mi estilo de manejo, o por lo menos cuando lo usaba en Uber, era bastante conservador. Me la llevaba muy muy leve por el coche, porque sabía que el pobre trabajaba muchísimo tiempo todos los días, entonces lo trataba de cuidar. Y aún así, en medio año me gasté los frenos totalmente. Entonces, para serles sincero, era muchísimo trabajo, muchísimo estrés, muchísima competencia. Creo que el problema de no ganar muchísimo en Uber radica en la competencia y en el poco control que tiene la misma empresa para saber cuántos choferes va a tener, porque básicamente ellos aceptan socios y choferes a diestra y siniestra, y pues tú como chofer que ya andas en la calle, entre más choferes hay, evidentemente menos viajes vas a tener y menos dinero vas a tener. Entonces era complicadísimo que Uber no tomara como las riendas de eso, porque fue lo que yo sentí. Uber nunca te lo dice, nunca te dice cuántos aceptan o cuántos no, pero Uber, para serte sincero, no tomaba las riendas de ese asunto, no se quería ser responsable por esas cosas, y ellos aceptaban a diestra y siniestra y nos afectaba mucho a los choferes que ya andábamos en la calle. Entonces, a mí en lo personal creo que ese fue el problema. Creo que Puebla es una ciudad chica también para aceptar un servicio así, o sea, para que en verdad hicieras muchísimo dinero, porque yo empecé con todas estas historias de la gente en la Ciudad de México diciéndome: ganas muchísimo dinero, sí, luego te da para invertir en otro Uber, y tú manejas uno y pones a manejar otro coche y otro coche. Es muchísimo papeleo, muchísima bronca, muchísimo desgaste para el coche, como para andarlo trayendo de un lado al otro. Se tiene que tomar muchísimas precauciones, muchísima estrategia de estarte parando cuando no estás teniendo un viaje. Tienes que invertir en un celular que te valga también, que se desgaste, porque mi celular se sobrecalentaba, había que prender el aire acondicionado. En días de lluvias era muy, muy complicado, muy riesgoso traer el coche, caer en un bache, los accidentes, bla, bla, bla. Entonces, la única ventaja es que a Uber no le importa cuánto manejes. Uber te dice: si manejas 2 horas a la semana y te ganas 50 pesos, es tu bronca. Nada más vas a ganar 50 pesos. Si manejas muchísimo, pues ganarás más. Evidentemente había mejores meses que otros, había mejores días que otros. Los sábados eran muy buenos, los sábados en la mañana eran muy buenos. A veces se tenía suerte con viajes largos, a veces no. También me tocó esta transición de que en Puebla no habían asimilado lo que era Uber, porque yo estuve desde el día del lanzamiento. Entonces la gente apenas se estaba acostumbrando, a veces los pedía, a veces no. Y la gente que le agarró gusto pronto gastaba muchísimo dinero en Uber. Cuando empezó a darse cuenta que gastaba muchísimo dinero, hubo menos viajes. Entonces fue como una balanza medio rara. En mi experiencia fue una muy buena experiencia. Tengo historias increíbles, como de cualquier taxista. Me pasaron cosas muy curiosas. Fue una buena experiencia. Aprendí muchísimo de lo que es llevar un negocio, porque mi coche era como mi local, era mi negocio. Y pero para ser sincero, me salí porque ya no valía la pena, porque era mucho estrés de mi parte. Mi cuerpo no lo recibió bien, de la mejor manera. Dejé de dormir algunas noches, o sea, llegaba cansadísimo, pero tenía energía. No sé si les ha pasado, de que llegaba de trabajar, no podía dormir. Empecé a ir más o menos en la universidad, gracias a que trabajaba muchísimo en Uber, y pues lo decidí dejar. Pasó a mejor vida. La pregunta del video: no es un gran negocio, no es el mejor negocio del mundo. Yo me estresaba mucho en una ciudad como Puebla, que es una ciudad muy sencilla. Me imagino que ha de ser mucho más dinero en la Ciudad de México, pero el estrés ha de ser... o sea, yo no sé cómo diablos le hacen los choferes de Uber en el DF, en la Ciudad de México. Es complicadísimo ser chofer de Uber, es bastante mermante. Entonces, yo lo recomendaría si tú lo vas a manejar. Si tienes dinero para invertir en varios coches, tienes el tiempo, porque va a ser tu negocio principal, estar cuidando a los choferes, tienes a alguien de confianza, ya alguien te aconsejó, como mi persona, que ya tuvo la experiencia, te aconsejó: sabes qué, haz esto y no hagas esto, pues ve por ello.
Definitivamente si metes varios coches sí te has de meter unos 20,000 pesos al mes a la bolsa, pero manejarlo tú y hacerlo crecer de cero es bastante complicado en lo que a mí respecta. Entonces, espero les haya funcionado, espero haya dicho todo lo que quería cubrir en este video sobre las dudas más frecuentes que me han hecho sobre qué pasó cuando fuiste Uber, qué era lo más cañón, qué pasaba acá, cuánto ganabas acá. Depende mucho de muchas cosas. Si ustedes tienen preguntas más personales, háganmelo en los comentarios, se las contesto enseguida en su comentario. Si no, si se juntan muchas preguntas, haré una segunda parte sobre las preguntas más comunes que me hagan. Pero espero les haya a ustedes aclarado muchas cosas. Yo soy Alejandro, muchísimas gracias por ver mi canal. Suscríbanse, denle like, porque créanme que no es el último video. Yo voy a seguir subiendo videos. Si se meten a mi canal pueden ver que ya tengo varios. Entonces yo voy a hablar sobre todos los temas que me interesan y que les interesa a ustedes. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima. Bye.